Janet Marino y por supuesto a nuestra audiencia. Miren, el borrón de modificación al Código Procesal Penal que ha elaborado Que la es otra Comisión cantinflada, Bicameral. otra cantinflada, Sí, hablando de tiene, no, cantinfla. tiene muchas Pero cantinfladas. el no código una. completo, el proyecto por completo es una cantinflada. Ah, bueno. Sí, pero no, pero sí, pero no, sí, pero Sí, 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 sí. amagar y Oh, no no, dar, no, no. amagar y no Para dar. atrás, para adelante. Amagar y no dar, pero hay muchas cosas así en este país, no solo ese borrón de proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, ayer fue noticia, o durante todos estos días, la exclusión en ese borrón del castigo, de la corrección con castigo que no sea severo en la casa, entiéndase, aplatanado. Esta propuesta eximía de culpabilidad cuando el padre le daba una pela al hijo o incurría en cualquier tipo de maltrato como castigo ante un mal comportamiento de su vástago. Esto ocasionó la reacción de instituciones que trabajan a favor de la niñez y la adolescencia Entre ellos UNICEF. como CONANI, CONANI. UNICEF y el Consejo para la Niñez y la Adolescencia, creado también en este gobierno y creo que preside la primera dama de la República. Pero no, la preside ella. Ah, bueno, entonces ellos se levantaron en protesta y hoy se reunió la comisión bicameral que estudia y Echó que para ha atrás. elaborado este proyecto y echó para atrás ese asunto. Echó para atrás ese asunto. La guagua va sí. en reversa. Sí. Pero ese tema también no es del Código Penal, porque ese tema es del Código de Niño, Niña, Adolescente. Y el que se va a la legislatura del Código de Niño, Niña, Adolescentes puede encontrarse que ahí está bien claro cuando se castiga a los padres que maltratan a los niños o a las niñas o adolescentes. O sea, que eso está contemplado en el Código de Niño, Niña, Adolescente, para la protección de niño, niña, adolescente. Bueno, en este caso, el Código Penal exactamente en el artículo 123 establecía, eximía de culpa la disciplina del hogar bien aplicada. La disciplina del hogar bien aplicada. Pero es una forma de solapar la violencia. Sí, claro. Es una forma de solapar, porque Sí. eso no hay que, ¿Y qué el Código Penal no determina tiene que elegir. la aplicación? Sí, ¿con qué buena o termómetro? mala? La Exactamente, temperatura porque, de eso. porque ese es el tema. Miren, de repente. La temperatura, ¿cuál es? De repente, y nosotros, lo de este tiempo, yo me incluyo, fuimos criados bajo este régimen. Pero yo no lo avalo, muy por el contrario. Creo que es infuncional, aunque en mi caso haya funcionado quizá. La chancleta, la correa. La no. Varita. Eso No, debe y la estar. soga Sí, también. No, y la a soga, mí la no, varita. y la vaina el machete, sí, sí. Y, Bueno. y mi mamá tenía una chancleta que se sabía el camino. Una samurái de Sí, esa. una samurái que doblaba y zigzagueaba atrás de uno y todo lo demás. Sin embargo, yo no defiendo ese modelo de crianza. Yo particularmente rompí con eso. A mis hijos yo no les pongo la mano. Pero también Bueno, mira, aquí tú en estás hablando de niñez, sí, pero bueno, hoy tenemos la invitada ya en línea. sí, a propósito, Y a con propósito, ella, con creo Santa- que podríamos preguntarle de eso Sí, con también. Santa Guzmán, quien es psicóloga terapeuta de la clínica de Profamilia de San Cristóbal. Vamos a hablar con ella sobre el tema del acoso escolar y del ciberacoso. Muy buenas tardes, Santa Guzmán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, todo muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Licenciada, perdóname, Yané, es un honor tenerle y sé que también la trae el tema del acoso escolar, pero antes me gustaría saber su opinión sobre este tema, la disciplina bien aplicada, si usted defiende la pela, los chancletazos, la vaina, el machete, la vara o lo censura. Como tú bien decías, no está que lo defienda, no, sino es que ya no funciona. O sea, si funcionaba antes con nuestros padres, lo funcionaron de alguna otra manera, pero sí dejaron muchas secuelas emocionales, porque no es la forma correcta de tu corregir. Ahí está la disciplina positiva, donde tú puedes corregir a un niño sin tener que llegar a los golpes. O sea, ejercer la autoridad no implica violentar. Usted puede ejercer No. como padre o madre la autoridad, que es algo que se construye, sin la necesidad de utilizar la fuerza. ¿Cómo se logra eso entonces, mi querida doctora? Bueno, primeramente se logra cuando tú tienes una buena comunicación con tus hijos. Segundo, cuando tú estableces límites claros y adecuados, reglas, rutinas, todo lo que tiene que ver con la dinámica familiar. Porque si ya tú le explicas a tu niño cuáles son los límites que tenemos en casa, la rutina, el niño puede desobedecer en un momento, pero si tú te sientas y hablas adecuadamente con él, siempre y cuando prestando atención, escuchando lo que tiene que decir, luego entonces tú lo retroalimentas y le puedes explicar las ventajas y desventajas de hacer cual o tal conducta. O sea, no tenemos que llegar a castigar ni a maltratar a un niño. O sea, cero para pela, corregirlo. cero pela. Cero pela. Estamos hablando con Santa Guzmán, psicóloga de la Clínica de Profamilia de San Cristóbal. Santa,
Acoso escolar. Mm. Hemos tenido muchas situaciones en los últimos años de niños y niñas que han denunciado que han recibido acoso escolar. ¿En qué consiste primeramente el acoso escolar para que los padres que nos estén escuchando y las madres pues puedan comenzar a analizar con sus hijos esta situación? Bueno, primeramente el acoso escolar es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico producido entre estudiantes de forma reiterada a lo largo del tiempo, determinado de fuera y dentro del aula. O sea, es cualquier tipo de violencia que se genera entre niños o adolescentes. Consecuencias, secuelas del acoso escolar. La consecuencia tenemos baja autoestima, los trastornos emocionales, tenemos también un menor rendimiento académico, el niño baja sus calificaciones, el fracaso o abandono a la escuela, también se altera la conducta, aislamiento social y timidez, alteración en el patrón del sueño, también hay intentos, ideas suicidas, depresión, ansiedad. Esas son Santa, parte de ¿hay las algunas secuelas. alertas que pueda dar el niño que uno pueda como padre ir notando que su hijo no está actuando de una manera emocionalmente adecuada? Claro, Que pueda hay, algunos luces de semáforo que nos digan, hey, cuidado a los padres. sí, muy importante estar pendiente del cambio conductual de los niños. Tú como madre o padre conoces a tus niños, entonces si el niño tiene algún cambio conductual, tú debes de indagar, preguntar al niño qué está pasando. E incluso ir también a la escuela. Si tú notas que en la casa no está pasando nada, por el cual el niño se esté dando ese cambio, que no haya conflicto en la pareja, que no haya alguna dificultad, alguna enfermedad por el cual se diga que el niño ha cambiado su conducta, entonces debemos estar alerta, ¿qué está pasando? Se le pregunta muchas veces, los niños lo intimidan para que no hable, entonces yo me dirijo a la escuela e investigo, veo su conducta con los maestros, ¿qué está pasando? Licenciada Santa, precisamente, ¿cuál es el tope, cuál es el comportamiento en la escuela donde nosotros como padres o profesores podemos determinar que se trata de un acoso? Le explico por qué. Antes, en mi caso, que estudié en escuela rural, entonces hay como que lo que ahora es acoso se resolvía a la salida y en recreo, lo cual, claro está, uno no lo promueve, la violencia. Sin embargo, en este tiempo no estaba identificado el acoso, las consecuencias no eran tal como ahora. Ayúdenme con eso, por favor. ¿Y cuándo de repente la invasión de un niño hacia otro puede ser acoso y cuándo no? Porque de repente hasta porque te mira mal puede ser acoso. Las consecuencias siempre han estado, lo que pasa es que no sabíamos cómo se llamaba ese tipo de violencia, o sea, tomábamos eso como algo normal, pero no es normal, porque no es normal que dos niños se golpeen a la salir de la escuela, no es normal que un grupo de niños intimiden a otro, lo amenacen. Entonces, antes lo hacíamos, se resolvía el problema, pero no se notaba que era como un acoso, pero sí realmente es un acoso escolar, y eso genera dificultades emocionales en los niños. Siempre eso ha estado ahí, el acoso siempre ha existido. Lo que pasa es que en ese momento no lo llamábamos, porque no teníamos el conocimiento. Yo le agrego, licenciada, perdón, yo le agrego que siempre va a existir. ¿Cómo preparar nosotros a nuestros hijos entonces para sobrevivir al acoso? Bueno, es importante la confianza de padre e hijos. También trabajar la parte de lo que es el acoso, la psicoeducación, tanto a nivel de la escuela como a nivel de la casa. Trabajar la empatía entre los niños, trabajar el respeto hacia las demás personas. De que tú puedas ver que si a ti no te gusta que te maltraten, tú no debes maltratar a otros niños o a tus compañeros. También es importante establecer reglas fijas en la casa, trabajar valores. Todo eso nos ayuda mucho a que nuestros niños mañana no puedan recibir acoso, pero tampoco puedan ser violentadores o promovedores del acoso. Licenciada, el bullying, en mi época era normal que a uno lo relajaran con nombres. Yo recuerdo que a mí me tenían muchísimo nombre en Salcedo, me decían Blancanieves, porque yo era muy blanca. Sí. Y te preguntaban por los 7 nanitos. Porque yo era muy blanca y yo era grande. ¿De qué blanca? La larga. Sí. ¿De qué blanca? No, Blancanieves, eran cosas con La blancura. larga. Me decían la chiva blanca de Don José. Un merengue que había, la chiva blanca de Don José. Los tigres encima el diablo siempre. Una amiga mía me puso eso y me coreaban. O sea, se burlaban porque yo era muy blanca. Entonces, pero a mí eso nunca me llegó más allá de la piel. Pero el bullying es una realidad
que siempre ha existido y los niños son muy crueles unos con otros. ¿El bullying es un tipo de acoso? Claro, es un tipo de acoso. Hay una parte importante que tú acabas de mencionar. Tal vez a ti no te afectaba tanto porque tú tenías una buena autoestima. Siempre la he tenido. Mi abuela me dice que yo rompí el cielo desde que nací. Bueno, pues entonces se trabajó desde muy pequeña tu autoestima. ¿Qué sucede? Hay niños que son más vulnerables que otros a padecer bullying. ¿Por qué? Porque su autoestima no es muy normal o adecuada. Entonces eso genera una inseguridad. Entonces, lo demás lo van identificando esos niños, los que son más retraídos, los que son más tímidos en el aula y todo eso. Entonces, esos son la víctima que ellos identifican, porque no se pueden defender, no se sienten con la seguridad y la capacidad para defenderse, sin tener que llegar a la violencia, obviamente. ¿Y el acoso es ciberacoso? El ciberbullying. El ciberacoso, que hoy los niños nos piden celulares de tan temprana edad. Yo oigo las conversaciones de mis amigas, que la mía tiene 13 años y quiere un iPhone que no se lo voy a comprar. O sea, no importa qué calidad sea el aparato. Lo cierto es que los niños y las niñas tienen una computadora para inclusive el tema de del COVID hizo más forzoso que niños a temprana edad tuviesen que aprender a manejar una computadora, una tabla por el tema de la educación a distancia por el COVID. Hay mucho ciberacoso. Existe el ciberacoso. Muchísimo. Díganos un poco sobre ese tema desde la parte psicológica. Sí, todos sabemos que el ciberacoso ya es el acoso de intimidación a través de las redes sociales, que se trata de difundir mentiras, publicar fotografías vergonzosas de la persona, con amenazas, con intención de humillar y dañar. Pero también es importante tomar en cuenta que la pandemia ha generado que el ciberacoso aumente porque todos hemos estado obligados a tener que darle a nuestros niños una tablet o un teléfono para que pueda tomar las clases virtuales. Sí. Pero también es importante entender que la tecnología no es mala, es el mal uso que le estamos dando. Muchas veces nos descuidamos como padres y no estamos verificando qué están haciendo nuestros niños por ahí. Entonces dejamos el niño mucho tiempo con la tablet o la computadora, muchas veces ellos no hacen las tareas, no están en clase, están en otras cosas. Licenciada, ¿y cuál debe ser entonces el monitoreo permanente quizás que como padre podríamos tener sobre nuestros hijos para evitar el ciberacoso? Como te había dicho anteriormente, primero, psicoeducar al niño sobre lo que es el ciberacoso. Es importante que los niños no estén dando su dirección, su teléfono, sus cosas personales, no estén dando por ahí. No está mal que lo usen, pero tenemos que estar vigilantes. Pero sobre todo darle la información que ellos necesitan como niños y adolescentes, porque obviamente ellos van a tener que usar la tecnología. Claro. Entonces, si tenemos una comunicación clara con nuestros niños y adolescentes, le explicamos qué es, de qué se trata, entonces ellos van a tener la confianza de que cuando puedan ser atacados, ellos van a saber qué hacer. Pero también es importante que ellos analicen. Si me mandan una foto, por ejemplo, vergonzosa de una amiga o publicaron una foto de alguien desnuda, o algo por el estilo, yo no la voy a compartir. Pero ¿cómo yo me voy a dar cuenta que eso está mal? Porque mi papá y mi mamá están ahí para trabajar esa parte de la educación en mí, trabajar los valores como familia. Licenciada Santa, bueno, y por último de mi parte, hasta ahora nos hemos enfocado en la víctima, en el que sufre el acoso, en el que sufre el bullying, pero y el que lo ejerce, porque indudablemente algunas carencias o alguna condición hay en ese niño que tiene que ejercer bullying sobre el otro, quizás para sentirse poderoso o validado. ¿Qué hacemos ahí? Sí, eso es muy importante, porque generalmente los niños que son los agresores también son niños que tienen problemas emocionales, también son niños que están siendo víctimas de abuso y de violencia. Generalmente, cuando yo vengo de un sistema que es violento, o mi entorno también es violento, yo voy a generar violencia, pero ¿a quién yo me voy a dirigir? A los que no pueden defenderse, como decía ahorita, a los que son más tímidos, a los que son más retraídos, a aquellos que son más calladitos. Entonces yo voy a tener sobre una autoridad, pero yo también tengo un problema emocional. Yo también tengo mis propios problemas. Recomendaciones para los padres y las madres que nos escuchan con el tema de que sus hijos e hijas pues puedan tener salud mental. ¿Qué significa eso? Que puedan ser asistidos por psicólogas, psicólogos, por los orientadores en las escuelas, que hay cierta
negación de los padres a que sus hijos no son enfermos, no tienen que ir donde un psicólogo, no tienen que ir donde un orientador psicológico, o cuando entienden que los niños van al psicólogo o a la psicóloga o al orientador en la escuela es porque son malos estudiantes. ¿Qué recomendación usted le da a los padres y madres que nos están escuchando con este tema de sí asumir una buena salud mental con sus hijos e hijas? Bueno, lo primero es identificar si mi hijo o mi niña ha tenido un cambio de conducta o está triste, aislado, tiene alguna condición que no es normal en ella, yo debo buscar un profesional de la salud emocional para que me ayude con mi hijo. Porque nosotros muchas veces estamos enfocados en muchas cosas y no tenemos el tiempo necesario o adecuado para nuestros niños. Entonces, pasan muchas cosas desapercibidas. Exacto, pasan muchas cosas porque la gente está muy cargada, el mundo está muy acelerado, pero tenemos que prestar tiempo de calidad a nuestros niños y darnos cuenta qué está pasando. La comunicación asertiva es muy importante, escuchar lo que dicen nuestros adolescentes. Me gusta ese término de la comunicación asertiva, me gusta. Bueno, doctora, y entonces, perdóneme, déjeme hacer una insertada. Sí, porque le asiste el derecho también. Sí, pero yo... Como todo niño. Gracias. Estoy escuchando a la licenciada y yo estoy concentrado. Ella habla y yo viendo un titular del periódico Nacional de hoy. Iglesia ve entierro de valores, amenaza a destruir la familia. ¿Cómo la cosa? Iglesia ve entierro de valores, amenaza a destruir la familia. ¿A qué ellos se refieren con eso? Se refieren justamente al trastorno que hay y dicen, aseguran los religiosos que los antivalores están minando eso sí. a los niños, la juventud. Incluyendo todo el abuso sexual que tienen ciertos miembros de la Iglesia Católica y Evangélica. Y se refieren al tema del género urbano, la desfachatez, los estímulos al consumo de droga, al sexo desenfrenado. Yo tengo una amiga que nos está escuchando y que tengo que ser franca y sincera. Yo me gusta hablar en positivo, pero quien me ayudó a entender y a conocer lo que era el lenguaje asertivo es ella, que es Angelita García de Vargas, que es su tema, la comunicación asertiva, y que ella cree mucho. Una estrella. Angelita, y que ella cree mucho en el tema de esa comunicación asertiva, que debemos tener todos los seres humanos para aprender a vivir bien, a vivir mejor, a relacionarse. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Le reiteramos que este espacio está a sus órdenes. Le agradecemos a usted y a Profamilia todo el trabajo que cotidianamente hacen en servicio, usted en San Cristóbal, pero Profamilia en todos los lugares que está pues dando servicio de calidad a los ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias, muy buenas tardes y seguimos aquí tomando el rumbo. Gracias a ustedes, queden muy bien. Gracias, Santa.